pues el siguiente paso que he hecho ha sido conectar los cables que conectaremos a la batería. Esto ya es el BMS. Aquí vemos que en la punta señalada como P+, y en la señalada como P-, que serán los bornes donde entregaremos a la carga, he colocado ya pues los bornes de conexión, los que van a la batería. Y bueno, y los otros pues los iremos conectando a la batería según el esquema. Bueno, pues lo primero que vamos a conectar va a ser el B-, es decir, el B negativo, el que va aquí, que lo conectaremos al negativo de la asociación. Este es el negativo. Antes voy a meter un poco de funda termorretráctil. O mejor aún la voy a meter en el cable, porque aquí voy a usar el soldador para calentar B negativo. Esto parece que está vivo, joder. Bueno, vamos a estañar la punta del terminal. Vamos a echarle un poquito de estaño. Vale. Vamos a estañar también la punta esta. Sí. Perfecto, bueno. Siempre es bueno comprobar con el polímetro la continuidad. Ahí vemos que marca continuidad. Luego no nos llevemos sorpresas a la hora de que no nos funcione. Y aquí le ponemos el termorretráctil. Y con el mismo soldador pues lo calentamos. Que derrita bien. Y que nos proteja de cortocircuitos. B negativo. Y ahora pues el B positivo, que irá al polo positivo, es decir, aquí. Buscamos el B positivo. Aquí, como he puesto
He puesto una tira de termofusible. Vamos a tener que buscarlo entre estos dos. Vamos a ver si es este. Este no es. Vamos a ver si es este. Este es. ¿Veis? Este es el B positivo. Este no. Este es el B positivo. Pues una gotita de estaño. Para estañar el terminal y un poco de funda termorretráctil. Se la dejamos metida ahí en el cable y calentamos el níquel. Vamos, aquí ya ha quedado perfectamente soldado y le metemos la funda de termorretráctil ahí y la calentamos. Vale, pues ya tenemos B negativo, B positivo y ahora pues nos faltarían pues las tomas intermedias. Bueno, vamos a conectar el terminal B1, que tiene que corresponder a el que tiene menor tensión. B1, pues este sería negativo, este no, este sería B2 y este que tiene, perdón que no se ve, este tiene los 4,15 voltios, este los 8, este tiene los 4,15 voltios, pues este sería B1. Vamos a dejar aquí, que no nos confundamos. Volvemos a poner el polímetro en posición de ohmímetro y vamos a buscar B1, B2, 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 B1, B1, este es B1, este lo tenemos fácil. Primero vamos, como siempre, continuidad, que luego no haya sorpresas. Y lo estamos haciendo mal, estamos midiendo en B negativo. Bueno, B1, perfecto, tiene continuidad y esta es la marcha de siempre. Un poquito de estaño
al terminal. Vale. Cortamos un poco de funda termorretráctil. Esto es importante porque esto ya sabemos dónde va a ir, en el cajón minúsculo en el que va a ir, y para evitar posibles cortocircuitos. Bueno, y aquí pues lo mismo. Aquí un poco de estaño. Esto suelda muy bien en el níquel. El estaño pues se pega muy bien en el níquel. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a hacer así. Tenemos que hacerlo así. Vale. Y ahora pues lo mismo, la misma operación. El termorretráctil ahí me queda un poquito corto, pero bueno, no pasa nada porque le ponemos un pelín de cinta aislante, una tirita de cinta aislante, y como tampoco va a soportar una tensión muy elevada, es más que suficiente. Y sobre todo que no joder, que no se dejen elementos que tengan bajo tensión, se dejen de manera que puedan provocar cortocircuitos. Por eso es muy importante asegurarse de hacer esto bien, de hacer bien esta operación. Bueno, B1 conectado, nos queda B2. B2 es este que vemos que es el único cable que nos queda. Y el mismo procedimiento, estañamos, estañamos el níquel, cheto, le ponemos la funda termorretráctil
Aquí nos ha dado un poquito la lata porque se ha doblado un poco el níquel. Bueno, vamos a ponerle un poco de cinta aislante. Bueno, y ya solo nos falta probar. Bueno, pues llegó el momento de la prueba. Hemos llegado al momento de la verdad. Pues con un motor de 12 voltios, pues le vamos a meter corriente a ver qué hace. No nos sale disparar el motor porque... Bueno, ya vemos que funciona. Bueno, pues luego lo próximo pues será, vamos a dejar esto, tenemos que dejarlo metido dentro del cofrecillo que hemos preparado anteriormente. Bueno, pues aquí le pondremos un metacrilato, lo dejaremos ahí pegado y los cables, pues si es preciso, pues vemos que nos hemos quedado un poquito largos, pues bien lo remeteremos por aquí, le pondremos cinta o bien lo recortaremos. Bueno, pues y ahora lo que he hecho, el paso que he hecho ha sido fijar mecánicamente el BMS. En este caso, como se puede ver, he puesto una plaquita de metacrilato. Como vemos, el metacrilato es un tipo de plástico. Este plástico pues tiene propiedades aislantes. Lo he pegado en el frontal de la batería, como se puede ver, y ahí en el metacrilato pues he unido el módulo BMS, el módulo de carga. También está pegado de forma que nos entre perfectamente en la carcasa que hemos preparado anteriormente para este fin. Bueno, pues vamos a dejar que el adhesivo cure y posteriormente pues ya pues meteremos la batería pues en su alojamiento. Bueno, he pensado también que la electrónica necesita refrigeración y creo que la refrigeración que hemos hecho, la refrigeración que lleva, los agujeritos que hicimos en vídeos anteriores, bueno, pues vamos a practicarle un poco más, unos agujeros más para mejorar la refrigeración no solamente de la batería, sino de la parte electrónica. Como sabemos, esto está destinado a un taladro, es una herramienta eléctrica, un taladro, y
va por aquí va a pasar intensidad relativamente elevada y por eso debe ir refrigerado. Bueno, aquí hemos ya puesto los bornes en su sitio, puesto el bornero que irá fijo aquí en la parte superior de la batería, y luego pues ya pues lo pegaremos las dos partes utilizando un pegamento. Este no lo vamos a utilizar porque es un adhesivo muy rígido, tampoco sería indicado usar pegamento de cianoacrilato. Bueno, pues usaremos, yo estoy entre una silicona y un poliuretano. Ya veremos a ver por cuál me decido. Bueno, pues de momento vamos a dejar que se seque, que cure el adhesivo epoxi con el que hemos fijado el BMS al banco de baterías, y ya pues las insertaremos en su sitio.